Hola, en este video vamos a hablar sobre la forma matricial de un sistema de ecuaciones y cómo nos va a servir para usar el método de eliminación de Gauss para encontrar las soluciones de este sistema de ecuaciones. En primer lugar, notemos que al resolver un sistema como los que resolvimos en los ejemplos de intersecciones, mediante el método de eliminación gaussiana, ¿sí? Cuando operábamos con las ecuaciones para obtener formas simplificadas de algunas ecuaciones, siempre estábamos operando sobre los coeficientes y los nombres de las variables solo acompañaban estos coeficientes. Por lo tanto, lo que se propone es quedarnos solo con la forma matricial de un sistema, que es considerar esta matriz, esta tabla, que va a tener m filas y n más 1 columnas, en las que ponemos todos los coeficientes que acompañan a las variables, de este lado, de manera ordenada, una barra, y los coeficientes independientes, los términos independientes, del otro lado. Esto es lo que se conoce como la forma matricial asociada a un sistema de ecuaciones. En el ejemplo anterior, ¿sí? Donde teníamos este sistema de ecuaciones que necesitábamos resolver para encontrar la intersección entre tres planos, la forma matricial quedaría de esta manera, ¿sí? Esta es la forma matricial asociada al sistema del ejemplo anterior. Esta forma matricial nos permite trabajar realizando las operaciones que hacíamos con las ecuaciones en el sistema, ahora simplemente pensando que hacemos operaciones entre filas de la matriz. Por ejemplo, para usar la primera ecuación para anular el término correspondiente al x en la segunda ecuación, simplemente lo que vamos a hacer es restarle 3 veces la primera fila a la segunda fila de la matriz. Esto lo vamos a denotar con esta notación, ¿sí? Decimos f2, la redefinimos, le asignamos el valor de lo que valía menos 3 veces f1. De esta manera, la fila 1 y la fila 3 quedan iguales. En cambio, para calcular la fila 2, hacemos 3 menos 3 veces 3, perdón, 3 menos 3 veces 1, que nos da 0, 9 menos 3 veces 3, que también nos da 0, 4 menos 3 veces 1 nos da 1, y menos 7 menos 3 veces menos 3, es decir, más 9, nos da 2. De esta manera vamos a seguir operando con las filas de la matriz para, por ejemplo, ahora, en esta oportunidad, obtener un 0 en esta posición, ¿sí? Lo que nos permite obtener una ecuación más simplificada de la tercera fila. Para hacer eso, usamos este 1 y le restamos 2 veces la primera fila a la tercera fila. ¿Sí? Esta es la notación. La f3 le asignamos lo que valía menos 2 veces la fila 1. Por lo tanto, la fila 1 y la fila 2 quedan iguales desde el paso anterior. Y la nueva fila 3 tiene 2 menos 2 veces 1, que es 0, menos 1, menos 2 veces 3, que es menos 7, 1 menos 2 veces 1, que es menos 1, y 6 menos 2 veces menos 3, que es 12. En el siguiente paso, lo que vamos a realizar es un intercambio de filas, que también es una operación válida porque es solamente intercambiar las ecuaciones de lugar. Vamos a intercambiar la fila 2 con la fila 3 y nos queda determinado esta forma matricial. La notación para esta operación es esta con la doble flechita, es decir, la fila 2 la asignamos a la fila 3 y a la fila 3 la asignamos la fila 2. En este momento fue cuando paramos en el ejemplo que hicimos de intersección de planos, puesto que el sistema que nos quedaba ya nos permitía hacer sustitución hacia atrás y encontrar las soluciones. Lo que vamos a hacer aquí es el método de Gauss completo, de eliminación completa o método de Gauss-Jordan, con el mismo principio que en la columna 1 usamos el 1 para obtener ceros. Vamos ahora, a partir de esta segunda fila, intentar conseguir un 1 en esta posición y conseguir ceros no solo debajo de esta posición, sino también por encima. Para conseguir un 1 en la posición donde hay un menos 7, la operación que tenemos que hacer es multiplicar toda la fila 2 por el inverso multiplicativo de menos 7, es decir, por menos un séptimo. De esta manera lo denotamos como f2, le asignamos menos un séptimo de f2, y nos quedan la fila 1 y la fila 3 iguales, y en la fila 2 nos queda 0, 1, un séptimo y menos 12 séptimos.
Ahora usamos este 1 en la posición de la diagonal para hacer un 0 en la posición inmediata superior, es decir, a la fila 1 le vamos a restar 3 veces la fila 2, obteniendo así 3 menos 3 veces 1, 0, 1 menos 3 veces un séptimo, 4 séptimos, y menos 3 veces menos 12 séptimos, 15 séptimos. Notemos que al hacer estas operaciones no estamos arruinando la columna 1 en la que ya tenemos un 1 y ceros por debajo, porque todo el tiempo le estamos sumando a este 1 múltiplos de 0. Finalmente, las operaciones que vamos a hacer son utilizar este 1 en la tercera posición de la diagonal para obtener ceros en los lugares de encima. Es decir, vamos a restar un séptimo de la fila 3 a la fila 2 y 4 séptimos de la fila 3 a la fila 1 para anular estas dos posiciones, obteniendo así la siguiente representación matricial. ¿Sí? Notemos que ahora la matriz que nos quedó en el lado izquierdo solo tiene unos en la diagonal y 0 en las demás posiciones. Si volvemos al sistema, que esta matriz, vemos que la solución es inmediata, puesto que este sistema nos queda x igual a 1, y igual a menos 2, z igual a 2, que es la solución del sistema. A lo largo de este video vamos a ir resolviendo diversos ejemplos de sistemas de ecuaciones y cuando sea posible encontrar la interpretación geométrica. Veremos en estos ejemplos las distintas posibles soluciones que pueden tener un sistema de ecuaciones lineales. En este ejemplo B tenemos que resolver un sistema en principio parecido al del ejemplo A. Tenemos tres ecuaciones que representan tres planos en el espacio. Escribimos el sistema en su forma matricial y vamos a empezar a trabajar con este 1 que tenemos en la posición 1, 1, al que ya vamos a empezar a llamar pivote, porque es el nombre que le vamos a dar, porque nos va a permitir eliminar las posiciones o anular las posiciones de la columna 1. De esta manera le restamos dos veces la primera fila a la segunda fila y nos queda esta forma matricial, es decir, 2 menos 2 veces 1, 0, 1, menos 2 veces menos 1, 3, 1, menos 2 veces 1, menos 1, y 0 menos 2 veces 1, menos 2, dejando la fila 1 y la fila 3 idénticas, por supuesto. En el siguiente paso procedemos de igual manera para obtener un 0 en la tercera posición de la primera columna. Restamos dos veces la primera fila a la tercera fila. ¿Sí? Entonces repetimos la fila 1 y 2 del paso anterior. Y en la fila 3 tenemos 2 menos 2 veces 1, 0. Menos 2 menos 2 veces menos 1, que también nos da 0. 2 menos 2 veces 1, que también nos da 0. Y 3 menos 2 veces 1 nos da 1. Una vez que hemos utilizado el pivote de la primera fila para hacer ceros por debajo de este pivote, vamos ahora a construir un pivote en la segunda fila para operar de la misma manera. Tenemos un 3 en la posición 2, 2, ¿sí? Que vamos a convertir en un 1 al multiplicar toda la fila 2 por su inverso multiplicativo, es decir, por un tercio. Dejamos la fila 1 y la fila 3 idénticas y multiplicamos toda la fila 2 por un tercio, lo que nos da la siguiente matriz. En la fila 2, 0, 1, menos un tercio y menos 2 tercios. Ahora utilizamos este 1 en la posición pivote para hacer ceros por debajo y por encima. El cero por debajo ya lo tenemos, así que solamente nos concentramos en esta posición y le sumamos la fila 2 a la fila 1 para obtener en la fila 1, 1 más 0, 1, menos 1 más 1, 0, 1 más menos un tercio, 2 tercios, y 1 más menos 2 tercios, 1 tercios, dejando la fila 2 y la fila 3 iguales. Una vez que hemos hecho ceros en la posición de encima y debajo del segundo pivote, quisiéramos poder obtener un pivote en la tercera fila que nos permita anular las posiciones de la segunda y de la primera. Vemos que en la tercera fila todos los términos de la matriz de coeficientes, sin mirar su parte ampliada, son 0, por lo que no podemos obtener un pivote de este lado.
Vamos directamente ahora a ver el sistema que representa esta forma matricial y ver qué es lo que podemos entender de aquí. Este sistema nos queda x más 2 tercios z igual a 1 tercio y menos 1 tercio z igual a menos 2 tercios. Y la última línea tiene la particularidad que nos dice que 0z más 0x más 0y, es decir, 0, tiene que ser igual a 1. Esta ecuación que vemos aquí resaltada. Sabemos que esta ecuación es siempre falsa, por lo tanto, esto nos indica que no existen valores de x y z que resuelvan este sistema de ecuaciones. Es decir, el sistema no tiene solución. Concluimos entonces que no existe ninguna solución, ningún punto x y z en R3 que verifique al mismo tiempo las tres ecuaciones del sistema original. Geométricamente, con este recurso de GeoGebra, podemos observar que la primera y la tercera ecuación representan planos paralelos y es por eso que no podemos encontrar la intersección entre estos tres planos, como vemos aquí en este recurso de GeoGebra. ¿Sí? El plano celeste y el plano pintado en rojo son planos paralelos, por lo tanto no se intersecan en ningún punto. Planteamos ahora un nuevo ejemplo que, como veremos, tendrá una solución distinta a las soluciones encontradas en el ejemplo A y el ejemplo B. En esta oportunidad tenemos que encontrar la intersección entre dos planos. ¿Sí? Tenemos dos ecuaciones que representan planos en el espacio y se nos pide encontrar todos los puntos x y z que verifiquen ambas ecuaciones al mismo tiempo. Escribimos el sistema en su forma matricial y procedemos mediante el método de eliminación de Gauss a encontrar los pivotes que nos permitan anular todos los elementos de la columna del pivote. En primer lugar, trabajamos con el 1 en la posición 1, 1 para anular el 2 que está inmediatamente debajo, restando dos veces la fila 1 a la fila 2 y obtenemos esta representación matricial. Ahora queremos que este 3 se convierta en un 1 para poder usarlo de pivote, por lo que multiplicamos toda la fila 2 por 1 tercio y nos queda determinada esta matriz. Y ahora queremos usar este 1, el pivote de la segunda fila, para anular el menos 1 que tenemos encima. Por lo tanto, vamos a sumarle la fila 2 a la fila 1 y nos queda esta forma matricial. Esta forma matricial es la forma final del método de eliminación de Gauss para este sistema, porque ya encontramos un pivote por cada renglón, por cada fila, y usamos ese pivote para obtener ceros por encima y por debajo. Ahora, si pensamos en el sistema que representa esa representación matricial, tenemos x más 2 tercios z tiene que valer siempre 1 tercio, y menos 1 tercio z tiene que valer menos 2 tercios. Si despejamos x e y, nos quedan las ecuaciones x igual a 1 tercio menos 2 tercios z y igual a menos 2 tercios más 1 tercio z. Esto nos indica que este sistema tiene infinitas ecuaciones, pues hay una variable, una incógnita, que queda indeterminada. ¿Sí? Para cada valor que le demos a z, vamos a obtener un valor de x y un valor de y que sea solución del sistema. Por ejemplo, una solución podría ser evaluar z en 0, por lo tanto x vale 1 tercio y vale menos 2 tercios, y ese punto, 1 tercio menos 2 tercios 0, es, por ejemplo, una solución del sistema. Las infinitas soluciones de este sistema pueden escribirse de esta forma. Son todos los puntos en R3, de manera tal que la primera coordenada sea 1 tercio menos 2 tercios por z, la segunda sea menos 2 tercios más 1 tercio por z, y la tercera sea z, permitiendo que z tome cualquier valor real. Esto también puede verse como una recta en el espacio. ¿Sí? Es la ecuación vectorial de una recta en el espacio que tiene esta ecuación en paramétricas y que podemos ver haciendo clic en este recurso de GeoGebra. Vemos aquí los dos planos en verde y en celeste, y en rojo la recta que es la intersección entre estos dos planos. Vamos a trabajar ahora con un último ejemplo, ejemplo D, que en esta oportunidad tiene 4 incógnitas en lugar de 3 como todas las anteriores. Es decir, no tendrá una representación geométrica en R3. Ok, planteamos su forma matricial, teniendo en cuenta los coeficientes del sistema, y procedemos como hicimos antes. Vamos a usar este 1 de pivote para anular este menos 2, y bueno, este 0 ya lo tenemos gratis. Entonces le sumamos dos veces la fila 1 a la fila 2. Nos queda esta representación matricial. Ahora, podemos elegir dos caminos.
tenemos el primer pivote que lo usamos para conseguir ceros por debajo del 1. Queremos un pivote ahora en la segunda fila. Podemos obtenerlo multiplicando por un séptimo a la fila 2, ¿sí? Para que nos quede un 1 en esta posición. O bien, como vamos a hacer aquí, intercambiando la fila 2 y la fila 3, porque la fila 3 ya tiene un 1 en esa posición y nos va a permitir seguir trabajando con los enteros y no con las fracciones que nos aparecerían al multiplicar por un séptimo a 2 y a 9, por ejemplo. Nos queda entonces esta forma matricial. Ahora vamos a usar este pivote para hacer un 0 en esta posición y en esta posición, restándole 3 veces la fila 2 a la fila 1 y 7 veces la fila 2 a la fila 3, como vemos aquí. ¿Sí? Obtenemos entonces esta representación matricial, en donde tenemos un pivote en la primera fila y todos ceros en el resto de los elementos de la columna, un pivote en la segunda fila y todos ceros en el resto de los elementos de esa columna, y ahora queremos buscar un pivote en la fila 3. Para buscar un pivote en la fila 3 vamos a tener que irnos hasta la cuarta columna, ¿sí? Porque en la tercera posición, en el tercer elemento de esta fila 3, hay un 0 que no podremos convertir en un 1 por más que lo multipliquemos por ningún escalar. Entonces simplemente dividimos la fila 3 por un noveno y tenemos un pivote en la cuarta columna de la tercera fila. Ahora, para terminar, vamos a usar este pivote para anular las posiciones de esa columna. Le restamos 4 veces la fila 3 a la fila 1 para que aparezca un 0 en esta posición y le sumamos la fila 3 a la fila 2 para que aparezca un 0 en esta posición. Nos queda entonces esta representación matricial que tiene un pivote en cada una de las filas y los elementos asociados a la columna donde están los pivotes son 0. Volvemos ahora al sistema para ver qué solución obtenemos. El sistema que nos queda asociado a esta forma matricial es x1 menos x3 igual a menos 3, x2 igual a 1 y x4 igual a 1, como podemos ver en pantalla. Despejando x1 de la primera ecuación, nos queda que la solución tiene que tener esta forma: x1 igual a menos 3 más x3, x2 igual a 1, x4 igual a 1, y x3 puede tomar cualquier valor y nos va a dar un valor correspondiente para x1. Parecido al ejemplo C. Tenemos entonces infinitas soluciones que pueden escribirse de esta forma. Todos los puntos de R4, ¿sí? 4 componentes, 4 coordenadas, donde la primera coordenada es menos 3 más x3, la segunda es 1, la tercera es x3 y la cuarta también es siempre 1, permitiendo que x3 recorra todos los números reales. Por ejemplo, una posible solución para este sistema es el punto menos 3, 1, 0, 1, que es tomando x3 igual a 1, pero haciendo variar x3 con cualquier número real que queramos, podemos obtener diversas soluciones para este sistema.